Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Voy con el modo prisa. Ya estoy. A ver, a ver. Aquí está esto. Esto no debería estar aquí. Este va acá. Buenas. Bienvenidos. Buenos días. Aquí está. Buenos días. Buenas. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos. La gracia de Cristo sea con ustedes. Sean bienvenidos a un directo más. Déjenme acomodar esto. Ahí está. Buenos días. Oye. Bueno, ya es lo de menos. ¿Cómo están? Buen día. Hombre, es que hoy hay más enseñanza. Bueno, hay una enseñanza muy profunda. No, más que profunda, sería muy extensa. Hay una enseñanza muy extensa y me sorprendió porque estas enseñanzas se dan en dos versículos. Entonces, claro, yo estaba de que pues es poco porque faltan como 5 versículos, que no sé qué. Dije, está bien si me da tiempo, ¿no? Y entonces empiezo yo a leer y ahí va el Espíritu Santo apurándome. Órale, escribe. Yo voy, todavía me falta. Espera, ¿qué otro versículo? Ok, voy. Ya casi es hora, ya voy. Y hoy me ves, nada más con 2 versículos tú. Bueno, nada, nos vamos a extender un poquito. Porque de un solo versículo es todo esto, miren. De un solo versículo, permítanme. De un solo versículo es todo esto. De aquí para acá. Y del segundo versículo es esto y poquito más. Nada más esto de aquí. Ahí lo ven. Pero nada más. Pero el primero sí es bastante. Entonces, vamos a estar viendo la enseñanza del día de hoy. Solo 2 versículos van a ser, pero bastante extensos, porque tiene una enseñanza cada uno muy importante. Entonces, es más, creo que el primero, nada más con el primero hubiera sido suficiente, pero pues obviamente no sería lo correcto. Así que metemos el segundo versículo, el cual también trae una enseñanza importante. Y nada, seguimos, ¿no? Seguimos prácticamente. ¿Cómo están? ¿Quiénes llegaron ya? ¿Quiénes estuvieron aquí desde el principio? A ver, el hermano Edgar, buenos días. Su alarma funciona muy bien porque es de los primeros siempre que anda por acá y eso me alegra. Buenos días, Nao. Perdón, un segundo. Ahí está. Buenos días, Marta, ¿cómo se encuentra? Señora Marta Patricia. Buenos días, Peca. Buenos días, Nancy. Buenos días, ¿qué más? Diana. Siempre le digo Dani, es Diana. Buenos días, Diana. María Cerón, ¿cómo está? Bendecido día, hermano. Ayer no pude ingresar en la lectura. Mil disculpas. Sí, no se preocupe. Igual ya están subidos los videos a YouTube. No se los he podido anunciar en el Telegram, aunque hoy se los voy a subir. Porque generalmente cuando se los estaba subiendo por uno o dos motivos o por X o Y razón,
resultaba que no se estaba subiendo, se subía hasta después de un rato, no sé, pasaban cosas que para la hora en la que yo ya tenía que estar, o se estaba subiendo y luego yo me ocupaba, y para la hora en la que ya estaba subido el video, yo estaba ya en directo, o ya estaba durmiendo, o cuestiones por el estilo. Entonces, ya no les avisé en ese rato por lo mismo, pero ahorita acabando el directo, les mando en Telegram lo que viene siendo los directos de ayer, y les estaría resubiendo este de hoy. Discúlpenme que ya saben que por la cara que se reseca es necesaria la crema. No es mucha, pero suficiente para que no se me descarapele la cara. Excelente. Y buenas. Mau, cosita. No empieces, cosita. No empieces, te amo, cosa. Por eso mismo te pido, no empieces. Entonces traje o una camisa blanca. ¿Por qué reto? Dani. Dice, bendiciones, poquitos. Qué poquitos versículos, ¿sí? En uno solo es raro. Buenos días, Rubí, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos, Olguita. Igualmente, Dios te bendiga. Pues muy bien. Ahora sí. Ya estamos listos, hermanos. Creo que ya estamos todos preparados. Todos estamos aquí ya dispuestos. Así que vamos a empezar lo que viene siendo el devocional del día de hoy. Hoy me ven un poquito más arriba de lo normal, porque pues hay un librito que conseguí más alto para acomodar el celular. Pero pues aquí estamos, ¿no? Lo de siempre. Voy a ponerme mis lentes y comenzamos con la lectura, si les parece bien. Gordita, ay gordita, te amo, cosa, te amo. Y sé que has andado más chiflada últimamente, sé que has andado muy cariñosa, cosa. Pero siempre a la hora de la lectura no puedes andar así. Permíteme. Bueno, no es que no pueda, no debe andar así. A la hora de la lectura no debe andar así. Pues muy bien, hermanos. Estando listos ya, vamos a comenzar con la lectura. Vamos a orar y agradecer a Dios. Qué bonito se siente no tener que estar usando el abanico, así que al menos el audio lo tienen un poquito mejor ustedes. Hermano Saúl Castañón, ¿cómo está? Gracias, Cristo sea con usted. Igual la hermana Miriam, Dios le bendiga. Vamos a Sonia Pacheco, ¿cómo está? Dios me le bendiga mucho. Buenas. Pues muy bien, hermanos. Vamos a comenzar ahora sí con lo que viene siendo el devocional del día de hoy. Vamos a orar y agradecer a Dios por todo esto. Mi casita, ¿cómo está? Que tiene un nombre, ¿verdad? Fernanda, no, recordaba que tenía ahí Elizabeth. Ah, mire, ahí está. Un gusto verla por acá, perdón. Me alegra siempre tener la oportunidad de verlos de nuevo o más constantes. Eso siempre me alegra el corazón. Lo mismo que ya les había dicho, hermanos, la vez pasada. Ustedes pueden apoyar mucho haciendo que la palabra llegue a muchas más personas. Isamín, buenos días, ¿cómo está? Me alegra que hoy sí pudiera entrar, que supe que ayer no pudo, pero que su hija aquí anduvo igual. Decía, ¿sí, verdad? ¿Era usted? ¿Quién era? A ver, aquí la tengo anotada. Dije, no pudo entrar la hermana, y me habló su hija diciendo, es que no pudo. ¿Era usted? Isamín, ¿verdad? Sí, era usted. Creo que sí. Pero bueno. Les decía, hermanos, que ustedes apoyan mucho al ministerio, haciendo que esta palabra se comparta a muchas más personas, incluso con las personas que ustedes no conocen. ¿Cómo? Reaccionando, comentando, compartiendo. Y la gente que da también sus, donativos, que son como los regalitos y eso, también ayuda a eso mucho, a que el directo y los directos en general se compartan a personas en el grupo de Para Ti, en la sección de TikTok de Para Ti. O sea, nosotros llegamos a más gente, entre más ustedes reaccionen y conversen y manden mensajes y... Entonces no se preocupen, que yo no estoy negado a que manden su amén, a que manden sus preguntas, a que estén dando tap, porque
eso ayuda justamente a que el algoritmo nos ponga en primer lugar para las personas que andan buscando sobre Dios, ¿no? Que algo tiene que ver sobre Dios o sobre educación y Dios nos pone específicamente en el primer lugar, y así ha llegado la palabra justamente a todos ustedes, porque ustedes saben que yo no los busqué, sino que Dios los acomodó aquí para que ustedes encontraran justamente esta palabra. Algunos de ustedes fueron compartidos por familia, por amigos, y bueno, al final de cuentas, la manera más sencilla de hacer que esta palabra llegue a más gente es reaccionando, compartiendo, comentando y nada, usando todas las interacciones que se pueden directamente en los directos. Entonces se agradece mucho porque es nuestra manera de hacer que llegue a más personas, las cuales tal vez están necesitadas justamente de palabra de verdad, y eso, de esa guía que al final de cuentas nos da el Espíritu Santo. Entonces para eso están estos directos, y les pido que usen justamente de esas herramientas, reaccionando, dando tap y todas las reacciones que son necesarias aquí en los directos, para que podamos llegar a más gente que llegue a necesitar justamente esta palabra. Dios me le bendiga. Gaby, ¿cómo está? Igual. Pues muy bien, ya después de ese pequeño anuncio, para que se tenga ese cuidado. Buenas, Romer, ¿cómo estás? Te mandé mensaje ayer, a ver si me puedes contestar. Jesse, ¿cómo estás tú? ¿Cuánto tiempo? A ver, espérate, que no te había visto. Yo a lo mejor ya estabas por acá, pero como luego no me comentan, se me pierden. Y ando buscando, ayer mandé bastantes mensajes a bastantes personas que vi, que llevaba mucho que tengo tiempo sin verlos, y aún así hay personas que se me pasan, que se me van, que no los vuelvo a ver en mucho tiempo. Pero bueno, perdón. Nada, que reaccionen, que pongan sus taps, comentarios, que compartan, que al final de cuentas usen entre la medida de lo posible todas las interacciones que se pueden aquí en los directos, porque esa es la manera en la que TikTok reconoce que hay una interacción, ¿cómo se diría? Streamer, no sé, el que está en el live y las personas que están ahí, y eso siempre posiciona los directos en un lugar mucho mejor. Pero bueno, decía, un gusto verlos de nuevo por acá, me alegra de corazón tenerlos por aquí. Vamos a orar y agradecer por este tiempo, porque Dios nos ha permitido estar aquí, y comenzamos ahora sí con lo que viene siendo el devocional del día de hoy. Dice: Dios le bendiga. Así, cuando termine el devocional conversamos. Va, excelente. Pues muy bien, vamos a orar. Padre celestial, Señor bendito, grande en misericordia y en amor, te damos gracias porque la palabra que hoy tienes para nosotros es de gran edificación. Te rogamos, Señor nuestro, que hagas en nuestro corazón un espacio para el entendimiento, que abras nuestro corazón para estar llenos de amor de ti, que eso nos permita llevar a la obra tu palabra. Padre, no nos permitas estar en necedad ni en pecado. Si en algo te hemos fallado, Señor, perdónanos y llévanos por el camino correcto. Ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, Señor, y a tener un corazón dispuesto a perdonar. Padre celestial, muéstranos tu camino y permítenos ser cada día más como tú. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y ahora sí, como dije anteriormente, esto se va a encontrar en Juan capítulo 3, versículo 11, que es donde nos habíamos quedado, y solamente vamos a ver 2 versículos, y ahorita van a entender por qué. Porque aquí se viene una enseñanza específicamente necesaria para nosotros, los que creemos en el Señor. Y ya lo irán viendo. Juan capítulo 3, versículo 11. Juan capítulo 3, versículo 11, dice de la siguiente manera. Acuérdense, agarro contexto antes que nada. Recordemos que Jesús estaba hablando con Nicodemo, le hablaba de la importancia de nacer de nuevo, le hablaba de la importancia del bautismo en agua y en espíritu, y hablaba de todo esto que viene siendo como las bases para estar o para iniciar en el reino del Señor. Y justamente empieza a hablar de una cosa, porque entonces Nicodemo le dice: ¿cómo se va a hacer esto? Y Jesús le dice: tú eres maestro de la ley y no entiendes esto. Y entonces es donde Jesús le expresa: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos,
y no recibís nuestro testimonio. Y aquí voy a tocar un tema muy importante. Hace un tiempo, hermanos, yo les hablaba justamente del testimonio. No sé si recuerdan estos versículos, principalmente los que han estado aquí. Les hablaba de la importancia de testificar y que la testificación viene justamente de lo que hemos conocido o de lo que hemos visto, de lo que hemos recibido. Y que en ningún momento estamos nosotros predicando o deberíamos predicar lo que lo que no sabemos prácticamente. Y les expresaba esto de Juan el Bautista principalmente, que él decía que el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Y todas estas cuestiones que se llegaban a mencionar sobre él, ¿no? De que al final de cuentas nosotros le predicamos porque Él ha obrado en nuestra vida, ¿no? Yo les decía que a ustedes les toca justamente en muchas ocasiones predicar lo que Dios ha hecho en su vida, el cómo Dios a muchos los sanó de enfermedades, los sacó de la depresión, los sacó de problemas familiares, salvó su matrimonio, rescató a su hijo de las drogas, del satanismo y de otras acciones que al final de cuentas no eran convenientes para ellos, y cómo Dios hizo la obra en ustedes, y justamente ahora ustedes son testigos de la obra de Jesús en sus vidas. Entonces, hablábamos de la importancia de testificar, ¿no? De decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora, en este mismo aspecto, vamos a tocar un tema muy importante: cómo predicar el Evangelio. Y esta parte es esencial en todo creyente, porque mucha gente no entiende, y yo quiero dejar esto muy claro, no a todos les toca predicar el Evangelio. Yo sé que la regla que la gente ha dicho es que a todos nos toca la gran comisión. No es cierto, no es cierto. No a todos nos toca predicar el Evangelio. No me estoy refiriendo a que tú vayas a negar el Evangelio, pero me estoy refiriendo al ministerio de la predicación. No le toca a todos. Ni siquiera cuando se trata del Evangelio. Tú vas a hablar del Evangelio, tú vas a compartir el Evangelio, pero no te toca predicarlo, tal vez, a ti. Y esa parte es sumamente importante porque luego entramos en los graves errores y terminamos mandando a gente que no es llamada por Dios para predicar. Tan solo miren, entre los apóstoles y entre los discípulos también hubo gente que fue escogida por Jesús, ¿no? Cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que que al final de cuentas de todos sus discípulos no tomó a todos, sino a algunos. Por ejemplo, tomó a los 12, entre todos los discípulos, tomó a los 12 que fueron los primeros que empezaron a ir a las ciudades antes que Jesús para predicar el Evangelio. Luego de esos 12 tomó otros 70. Pero habla de escogidos para eso, no de cualquier persona, no de cualquier mujer o hombre, sino que eran escogidos por Dios. Entonces esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque el compartir el Evangelio lo vamos a hacer todos, pero no todos estamos llamados a la predicación del Evangelio, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo, entre mi familia, mis amigos y mi entorno, yo comparta mi fe, y yo comparta mi fe entre los de la iglesia. Es normal, somos luz y vamos a alumbrar porque así Dios ha iluminado nuestro interior. Y la luz no se puede esconder, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa, tal y como está escrito. Ahora bien, vuelvo a lo mismo, no a todos les toca el ministerio de la predicación. Y ahora que sabemos esto, sepamos lo siguiente: muchas veces al ama de casa o la mamá le toca la predicación con sus hijos, no con no con la congregación, sino con sus hijos, con su familia. Igual que al esposo que trabaja, tal vez le toca justamente compartir el Evangelio en su trabajo. Entonces, no necesariamente en la congregación o a las naciones. Nada más es dejar claro ese punto para que entendamos que en cuanto al tema del ministerio y de la gran comisión, no le toca a todos. Le toca a los que son escogidos para ese trabajo. No por nada Pablo dice que a unos escogió apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Y fíjense, ahí está lo del evangelio. O sea, a unos los escogió como evangelistas para ir a evangelizar a otros lugares, y a otros dice también que escogió como pastores y maestros. Ahora, no todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no todos son pastores y maestros, pero todos somos hijos de Dios. Entonces eso quiere decir, y no todos somos evangelistas para acabarlo, eso quiere decir
que aunque somos hijos de Dios y siervos de Jesucristo, no andamos predicando todos el Evangelio en todos los lugares. Solamente a los que fueron llamados justamente para esa tarea son los que se encargan de esto. ¿Por qué? Porque está escrito que estos 5 ministerios que Dios puso, que yo siempre veo como 6, porque ¿cuántos serían? No lo veo como 5, ahorita les explico por qué. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Siempre lo escucho como uno solo, porque el pastor, si no es maestro, no puede ser pastor, en primer lugar. Pero se tiene la idea de que sí puede haber un maestro sin ser pastor, y en realidad no se puede. O sea, es algo que está unido. Entonces yo lo vería incluso como los 4 ministerios, porque el pastor y maestro tienen que estar unidos. Pero bueno, tema aparte, que eso ya no tiene mucho que ver. El caso es el siguiente, hermanos. El hecho de que, al final de cuentas, a todos nos va a tocar compartir el Evangelio, aunque no a todos nos toque predicarlo como en las casas o en lugares o directamente como un ministerio, ¿no? Principalmente. Ahora, teniendo conciencia de esto, empecemos, ahora sí, cómo es que tenemos que compartir el Evangelio de Dios, porque ya lo dije, todos nos toca compartirlo, aunque no a todos nos toca predicarlo como ministerio. ¿Cómo debe compartirse el Evangelio? ¿Cuál es la manera en la que debe predicarse en el caso de que sí te toque ese ministerio? ¿Cuál es la manera correcta? ¿O da igual y se puede predicar de 1001 maneras? Pues no. La Biblia enseña desde el comienzo que hay una manera en la que se debe dar a conocer el Evangelio. Incluso Pablo mismo lo llega a mencionar en un versículo, no lo recuerdo ahorita, creo que está en Romanos, que dice él que a través de la sabiduría de Dios la gente no conoció a Dios. Por tanto, a Dios le agradó que los escogidos se salvaran por la locura de la predicación. Entonces, en primer lugar, el Evangelio solamente se puede compartir predicándolo. Eso quiere decir hablando. Hubo una enseñanza de unos pastores muy interesante que decían ellos, es que tú no puedes compartir el Evangelio con tus actos. Tus actos respaldan lo que tú hablaste. Tus actos respaldan tus palabras. Pero tus actos no predican a Jesús, y eso es verdad, y les voy a explicar por qué. Porque cuando tú actúas correctamente, la gente piensa porque en su ignorancia todavía no entienden que eres una buena persona, mientras que sabemos perfectamente que el humano en su propia naturaleza no puede actuar según el bien en totalidad y de buen corazón. No se le da, naturalmente siempre va a haber envidia, naturalmente siempre va a haber coraje, siempre va a haber algo que lo haga llevarse a la humanidad, a que se demuestre que no está Dios con él. Ahora bien, en cuanto a estos términos, vuelvo a la misma especificación. Cuando tú actúas correctamente y reflejas a Cristo, como muchas veces lo decimos, en realidad la gente no logra distinguir quién es Cristo y quién eres tú. De manera que te señalan a ti como una persona amable, como una persona bondadosa, como una buena hija de Dios, como una buena esposa, como un buen marido, pero no te señalan como un cristiano porque no lo has dicho, porque no lo has hablado. Entonces tienen que entender que solamente los creyentes son salvos por la locura de la predicación. Y eso quiere decir de decir, de hablar, de expresar a Jesucristo. Entonces, esa parte tiene que quedar muy clara para que no entremos en confusión y luego muchas veces en abstinencia de palabras, porque queremos reflejar a Jesucristo con nuestras acciones. Eso es excelente, porque realmente podemos negar a Jesucristo al actuar incorrectamente, por tanto también le podemos afirmar al actuar correctamente, pero no es lo primero. Lo primero es la predicación. Ahora bien, ¿cómo se predica a Jesucristo? ¿Cómo se habla de Jesucristo? ¿Se habla como un cuento? ¿Se mencionan historias nunca inventadas, nunca contadas? Pues realmente no. Ahorita les voy a tocar este tema. Voy a poner el abanico un segundo, aunque lo voy a poner no directamente. Ya me empezó a dar como calorcito. Decía, entonces, hermanos, ¿cómo es la predicación? Vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Ahorita lo vamos a ir viendo.
Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y ahí voy a detenerme un segundo. El Evangelio no se predica con inventos. Vuelvo a repetir, el Evangelio no se predica con inventos. Por eso mismo yo estoy muy negado en general a cuando las películas o las series agregan cosas que en la Biblia no aparecen, no dicen y nunca se mencionan y tampoco se pueden sacar como conclusión. Simplemente no me parece. ¿Por qué? Porque la misma Escritura lo menciona. No hemos predicado, ni les hemos predicado el Evangelio, ni el poder de Dios con inventos. Técnicamente es lo que está diciendo, con inventos, con fábulas artificiosas. Artificiosas quiere decir ingeniosamente creadas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No les hemos predicado cosas que no son verdad, sino, como dice aquí, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tal y como dijo Jesús acá en el texto mientras leíamos, lo que hemos visto testificamos. No andamos hablando de lo que no hemos visto. No andamos hablando de lo que no se puede comprobar. O bueno, que no hay una seguridad de que esto pasó. Esta parte es sumamente importante porque, claro, luego muchas veces se entra en esta idea, vamos a hacer una historia en la que un muchacho... No, predica el Evangelio testificando la verdad. ¿Qué necesidad tienes de inventarte una historia cuando hay tantas verdades que existen? Miren, yo la verdad no digo que esto sea incorrecto o correcto, simplemente digo que a mí siempre me ha dado un choque las películas cristianas. Yo no tengo problema con el cine cristiano, sin embargo, no soy muy fan de estar viendo películas cristianas, ni películas en general, pero películas cristianas como que no me llama mucho la atención y te voy a explicar por qué. Las únicas películas cristianas que me gustan son las que dicen al final, basadas en hechos reales. Esas son las que me gustan y te voy a explicar por qué. Creo que Dios, y sé que Dios es real, como para estarle inventando milagros que no existen. Creo que Dios tiene tantos milagros y tantos testimonios de misericordia y de amor como para estarle inventando alguna historia. Dios no tiene necesidad de que le inventemos nada para que la gente pueda creer en Él. Entonces, quiero ser muy claro, no digo que esté mal hacer historias basadas justamente incluso muchas veces en testimonios reales, aunque no sean específicamente el hecho que sucedió. Sin embargo, no me parece como lo más correcto, lo más eficaz, y no era cosa mía. Viene aquí en la Escritura que la manera correcta de compartir de Dios, de mencionar a Dios, de enseñar de Dios es con el testimonio, o sea, con lo que hemos visto, con lo que conocemos, con lo que sabemos. ¿Por qué vamos a hacer, por ejemplo, una historia donde Dios levanta a una persona de una enfermedad cuando tenemos tantas y tantos testimonios de personas saliendo de cáncer, de SIDA, de enfermedades terminales en donde ya los habían desahuciado? ¿Qué necesidad tenemos de andar inventando historias cuando Dios ya ha hecho tantas maravillas? Entonces, mejor es que comprobemos y confirmemos la palabra de Dios con verdades, con hechos. Porque luego la gente pide pruebas porque, claro, hemos erróneamente y por accidente, en cierto modo por el desconocimiento, a través de las fábulas y a través de las historias inventadas, hecho de Jesús y hecho de Dios un cuento de hadas. Un deseo ferviente porque sea una realidad, cuando lo que mostramos no es una realidad. Sin embargo,
sí tenemos conciencia de que verdaderamente Dios ha actuado en la vida de muchos, y esas son pruebas que a veces no nos gusta comentar, y no tenemos conciencia de que en realidad es la manera correcta de hacerlo, ser muy claros con la veracidad del actuar de Dios, con la veracidad del actuar del Señor. Por eso la Biblia luego, cuando habla de los milagros, incluso menciona nombres cuando se tiene la oportunidad. Y a tal gadareno y a tal persona llamada tal, Dios lo levantó, hizo esto, hizo aquello. Lázaro, o sea, especifica incluso los lugares, porque es necesario que se sepa que es una verdad, que es una realidad, que es algo comprobable. Porque Dios no es un cuento de hadas. Dios es verdadero. Dios tiene poder. No es magia. No es invenciones de la mente. Es verdadero poder. Por eso el verdadero poder de Dios se predica con verdades de su poder, para que en ningún momento el reino de los cielos sea considerado un cuento. Entonces lo vemos de Pablo: porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces, ellos no están inventándose una historia en donde escucharon a Dios, no, ellos están hablando de una verdad que ellos vivieron. Ellos lo dicen como lo que es un testimonio, de verdad, somos testigos de que lo que les estamos diciendo no es mentira. Ese punto es sumamente importante, porque de verdad a mí me ha tocado ver que quieren hacer obras de teatro, que quieren hacer fábulas, literal fábulas, que quieren hacer cuentos, que quieren hacer películas, que quieren hacer mil y un cosas para predicar a Jesucristo, pero son historias que no existen. Son cuentos de hadas basados en Dios, cuando Dios tiene mayores y mejores verdades que predicar. Entonces, no digo que sea un pecado, no me confundan en ese aspecto, solo digo que a veces enfocarse en eso es inútil, innecesario, cuando Dios tiene tanto que mostrar en realidad. Es como si el día de mañana viniera una persona que a lo mejor yo ando queriendo andar con una muchacha, y viene un amigo y le dice: no, un día rescató un perro. Bueno, no lo rescató, pero conociéndolo lo haría. Y imaginemos que yo he hecho mejores cosas o más cosas. ¿No es mejor que la persona se enamore de verdades mías que de invenciones que podría hacer, aunque fuera verdad? O sea, decirle, no sé, no, él, dando los ejemplos exagerados, no, él me donó un riñón y que no sé qué. Bueno, no lo ha hecho, pero lo haría. Estoy seguro que lo haría. Sí, y si lo hiciera, pero ¿qué he hecho? Ese es el punto. La idea es que se enamore la persona de mí, de mi verdad, no de invenciones que tal vez habría podido hacer o que pudiera hacer. Entonces, cuando vamos a predicar a Jesucristo y al Señor como nuestro Dios y Salvador, no es necesario que nos andemos inventando cosas, cuando Dios de verdad tiene cualidades de amor que nos ha mostrado una y otra 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 vez. Y se tiene que predicar el Evangelio tal y como es, como se sabe, como se conoce, conforme a lo que se ha visto y se sabe de Dios. Por eso mismo, cuando se predica de Jesucristo, los mismos historiadores pueden llegar a dar veracidad de muchas de las expresiones de los apóstoles. No de los milagros, porque ellos no los creen.
al final de cuentas, pero sí de muchas otras cosas, como por ejemplo que hubo una iglesia de Jesucristo desde el mismo tiempo en el que se conocía de su muerte, por tanto se sabía también de su resurrección y no había quien pudiese negarla delante de los apóstoles. Y no solamente eso, sino que se conocía a las personas que incluso en los evangelios aparecían. Entonces, era una verdad. Ese es el punto, era confirmado y comprobable. Y muchas de las cosas y relatos bíblicos que aparecen en Juan, en Mateo, en Lucas, los mismos historiadores han confirmado que los lugares, las épocas, los gobernantes, todo cuadra porque es una verdad. Imagínense que se los hubieran inventado de cosas que Jesús nunca dijo y cosas que jamás hizo y lugares a los que nunca fue, y van a decir entonces, pues este lugar no existe, pues este lugar no es verdadero, porque tienen que entender que el evangelio es predicado como lo que es una verdad, y las verdades son comprobables. Las cosas que no son comprobables son las cosas sobrenaturales, y ese es en donde entra la fe. Pero eso ya es un tema aparte. Las cosas que sí han pasado, esas son comprobables. Hermanos en la fe que tienen testimonio de haber sido salvados del cáncer sin necesidad de una medicina, de una quimioterapia, de algo que en específico ya los habían desahuciado, ¿no? Ya les habían hecho todas las quimioterapias y nada más no reaccionó bien. Ya les habían hecho todos los medicamentos que eran necesarios y no reaccionó bien. Es más, ya se le arruinó el hígado por tanto medicamento y X y de repente Dios manda a uno de sus siervos, ora por esa persona y esa persona sana. Y entonces toda medicina, todo medicamento que se le buscaba dar ya no sirvió de nada porque vino el Señor a sanar. Esa es una historia de verdad. Eso es una realidad. Y nos toca justamente ver esas realidades, porque nos toca predicar esas realidades, no mentiras. Yo predico, por ejemplo, siendo testigo del Señor. Y ustedes saben que yo esto se los he predicado desde el principio y se los seguiré predicando como lo que es una verdad. No les hablo como alguien que considera que tal vez algún día no. Yo lo he visto, yo conozco a mi Señor, yo estoy con el Señor Dios Todopoderoso y por eso mismo les puedo decir que Él es verdad, porque lo puedo decir como testigo, no porque me lo invente, no porque yo creo, no porque sería la manera más bonita no, es porque sé que es verdad. Así se predica el evangelio, como lo que es una verdad. Dice más adelante, estábamos en el Monte Santo, ¿no? Dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Más de lo mismo. Cuando vas al Antiguo Testamento, cuando lees la Escritura, te das cuenta de una cosa, y es que todas las profecías dichas por los profetas en la antigüedad fueron cumplidas. Es más, por eso son considerados profetas, porque hay forma de comprobar que lo que ellos dijeron pasó. Y esa parte a veces se nos olvida. Ese tema de la veracidad de Dios. Y no se nos tiene que olvidar. Porque vuelvo a lo mismo. Es la manera correcta de predicar a Jesucristo. Perdón, es que me había encontrado con una hoja que estaba doblada. Y quería desdoblarla. Ahí está. Entonces, la palabra profética más segura también tiene su manera de comprobación. Y también se ha comprobado como una verdad. Por eso mismo la creemos, porque ya lo que no se puede comprobar se cree por fe. Eso ya lo iremos tocando. Pero volvemos al mismo hecho. ¿Por qué predicamos? ¿Qué predicamos? La verdad. Eso es lo que predicamos. Y la palabra de Dios también la predicamos como lo que es una verdad. Y yo quiero que se quiten esta mala manía, de verdad, que a mí me la quisieron poner de niño, porque la gente busca no ofender a otras personas, pero hombre, la verdad no ofende, la verdad cala, la verdad duele. Y si se ofenden, tampoco debería estarnos preocupando. Jesús dice una verdad en una ocasión y dicen los apóstoles: Señor, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando escucharon esta palabra? ¿Saben qué les dijo Jesús? Ay, tienes razón, tengo que hablarlo con más cuidado. No, ¿saben qué les dijo? Dejadlos, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea,
Déjenlo, son ciegos, guías de ciegos. Si ellos no quieren escuchar, no es mi asunto. Y si Jesús actúa así, porque es que tú eres tan cuidadoso con las palabras de la verdad. No digo que vayas a estar señalando gente o juzgando gente. Te estoy diciendo que hables lo que es como es. Punto. La fornicación es pecado. El estar en relaciones antes del matrimonio es pecado. Solamente debemos tener una pareja en toda nuestra vida. Y es la persona con la que nos vamos a casar. Y se acabó, porque lo demás es pecado. Y si por cualquier motivo esa persona muere, entonces tienes derecho a volverte a casar. Pero si no se ha muerto, hermano, ¿y cómo quieres justamente buscar otra pareja? Y bueno, están los temas ya más claros, ¿no? De la infidelidad y otros temas que se tendrían que tocar ya más específicos. Pero vuelvo al mismo hecho y vuelvo a la misma situación. Hermanos, simple y sencillamente tenemos que hablar las cosas como son y se acabó. No metiendo ni filtros, ni palabras más suaves, ni la almohada para el golpe. Dejen que la verdad hable por la verdad y se acabó. Hablen como es. Quítense esa, pues yo opino que Dios es verdad. No, Dios es verdad y punto. Si tú no quieres creer en Él, ese es tu problema. Pero yo te lo puedo afirmar como alguien que soy testigo de que Dios es verdad. Esa es la realidad, hermanos. Quiero que se quiten esa idea de, no, es que debemos ser más suaves y cuidadosos. Cuando tú digas, yo creo, no digas yo creo, di lo que es. Yo sé que Dios es verdad. No te lo hablo como un tal vez algún día lo descubrirás. No, si vienes a Cristo, lo vas a descubrir. Punto, se acabó, porque es verdad. Es una realidad y se tiene que hablar como lo que es. La gente del mundo te lo dice muy claramente. Te dicen Dios no existe. No te dicen yo opino que Dios no existe. No, dicen Dios no existe y nosotros vamos a estar diciendo pues yo creo que sí. No, sí existe. Y si tú no lo quieres creer, ese es tu problema, no el mío. Yo te estoy confirmando, afirmando y diciéndote soy testigo de que Dios existe. Se acabó. Y tengo mi vida, mi testimonio y lo que Dios ha hecho en mi vida para confirmártelo. Si no lo quieres creer así, ese ya no es mi problema. Y tienen que ser muy claros con esa verdad. Porque luego dicen, no, pero ¿y si los ofendo? Pues allá ellos. No, es que ellos sienten que les estás imponiendo una verdad. No, es que la verdad está impuesta. No se las impongo yo se las comento. Si ellos sienten que se les impone esa verdad, pues entonces deberían pensar en si su verdad no está tan impuesta como ellos creen. Porque no se trata de imponer, se trata de afirmar una realidad. Es como al día de hoy, ¿no? Que se dice, no, pero no digas que existen solo dos géneros, porque existen 1001 géneros, porque fueron hechos por... No es cierto, solo existen dos, hombre y mujer y se acabó. Lo demás o son deformaciones, o son problemas genéticos, o directamente son invenciones. Pero la verdad, lo verídico y lo comprobable es esto. Y si alguien se ofende por la verdad, ya no tendría que ofenderse conmigo ni hablarlo conmigo, tiene que hablarlo con Dios. Porque la realidad es esa, y punto. Ahora bien, si yo te digo Dios existe, es una verdad que te voy a afirmar hasta la muerte como lo hicieron los apóstoles. ¿Tú crees que ellos andaban en la calle diciendo, hermanos, vengan a Cristo, yo creo que Él es verdad? No, claro que no. Ellos decían, vengan a Jesús. Él es el Mesías. Y si alguien se ofendía porque esa verdad se predicaba, allá ellos. Ellos no podían negar lo que sabían y conocían. Ellos tenían que afirmarlo tal y como es. Entonces quítense esa mala costumbre de su boca de decir, yo creo, yo pienso, yo entiendo, yo considero que no. ¿Es verdad o no? Si es verdad, dilo como lo que es. Y se acabó. Es que se acabó. ¿Quieres predicar el evangelio? ¿Quieres compartir el evangelio? Compártelo como se hace. Con verdad. Y ya. Como testigo, yo lo vi. Yo lo sé. Yo lo sentí. Yo lo viví. Yo sé que es verdad. No den espacio a la duda. No den el espacio
a la mentira. Digan la verdad como es. Digan las cosas como es. Esto es pecado, esto no es pecado. Hay que arrepentirse, hay que agradecer a Dios. Se acabó. Todo lo demás que nosotros queramos meterle, que yo creo, que yo pienso, que solamente vamos a matizar la verdad. ¿Y qué sentido tiene ponerle filtro a la verdad? Seamos sinceros, ¿qué sentido tiene ponerle filtro a la verdad? Yo les voy a decir, ninguno. Ninguno. Entonces, aprendamos a predicar el evangelio como se hace. Como testimonio. Como testimonio. Tal y como es. Y seguimos leyendo, dice... porque tenemos la palabra profética más segura, que también esta debe ser predicada como lo que es, una verdad, una realidad espiritual que el que la quiera confirmar, la va a confirmar. No hay dudas sobre ese hecho. Y si tienes dudas sobre ese hecho, hay que hablar con Dios para que trate tu fe, para que trate tu corazón, porque si algo es seguro es que quien venga y lea y entienda y busque, va a encontrar. Eso es una realidad. Por eso dice la palabra profética más segura, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Se comprueba, es verídico. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y se acabó. Es una verdad. Es una verdad que se comprueba, una verdad que no está oculta, como lo que alguna vez hablamos, ¿no? De que, es que esto dice que pasó esto, entonces en el cielo ocurrió esto. No, las profecías no son para cosas que se especulan que sucedieron. No, las profecías son cosas comprobables, que sucedieron o sucederán. No piensen que dicen, no, es que en el cielo va a pasar esto y ya, no se va a comprobar en la tierra. No, porque la Escritura dice lo que es atado en el cielo es desatado en la tierra. Pero lo que es desatado en el cielo es desatado en la tierra. Y lo que es desatado en la tierra es desatado en los cielos. Y lo que es atado en la tierra es atado en los cielos. Entonces toda profecía se comprueba con la realidad visible. ¿Okay? Toda profecía se muestra, se demuestra. Por eso no es de interpretación privada, porque no es... voy a ser muy claro con el tema. Hay una profecía que se dice que según los días de Daniel, en el cielo sucedió algo, Jesús empezó a ministrar de manera diferente, lo cual es mentira. Así, lo digo como es una mentira. ¿Por qué? Porque en primer lugar, esa afirmación que se dice que en 1844 Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo, pero en Hebreos, un libro escrito hace más de 1900 años, afirma que Jesús ya había entrado al lugar santísimo de una vez y para siempre. Y una vez y para siempre quiere decir irrepetible. Y eso es comprobable. ¿Cuándo? Cuando Jesús vino a la tierra, murió por nuestros pecados, resucitó y luego fue levantado al cielo. Eso es comprobable. Eso es algo que se vio aquí. Y hay testigos de ello. Aquí está el testimonio. Lo otro, ¿cuándo pasó? ¿Y por qué negaría lo que Dios ya hizo y lo que Dios ya dijo? En el caso, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Por tanto, eso es mentira. Entonces, es el punto que quiero que entiendan. Las cosas se predican como son porque si no la gente se inventa tanta cosa. Y luego dice, no, esa es mi interpretación. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué se comprueba con la Escritura? Eso es verdad. No me saques interpretaciones porque la Biblia no es de interpretación privada. Bueno, específicamente las profecías, ¿no? Hablando de lo que viene, lo que vendrá y lo que vino. No son de interpretación privada, son comprobables como cosas que han sucedido. Si no se pueden comprobar como cosas que han sucedido, no ha pasado. Hay que esperar. Simplemente eso. Entonces, viendo esto, ¿cómo se tiene que predicar el Evangelio? Como una verdad, como un testimonio, como una verdad predicada, como lo que es al final de cuentas. ¿Cómo dice la palabra en Romanos? Dice, sí, es una confesión. Es una confesión, es hablar de una verdad que yo considero una verdad porque yo la viví. Y yo puedo afirmar, dar testimonio de que esto es verdad. Se acabó. Entonces, esa es la primera manera en la que se predica el Evangelio. Como testimonio, como una verdad.
no se matiza la verdad. Ahora bien, ¿de qué otra manera se predica el Evangelio? O sea, ¿qué otra característica tiene la predicación del Evangelio? Que debe ser sin vergüenza. No sin vergüenza, sino sin vergüenza a predicar el Evangelio. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, recién iniciando la carta. Versículo 8, Pablo le dice a Timoteo, segunda carta, creo que dije primera, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice Pablo a Timoteo, lo mismo que yo les digo a ustedes y lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio, lo que acabamos de hablar, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, o sea, algo comprobable, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Entonces, ahí lo vemos. Dos características que vienen justamente en este mismo texto, una que ya confirmamos anteriormente y una que venimos confirmando ahora. Uno, se predica el Evangelio como testimonio, como una verdad, como lo que es. Segundo, se predica el Evangelio sin vergüenza, como lo que es, una verdad que salva. ¿Por qué? Porque en Romanos justamente lo llega a afirmar Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 14, Pablo afirma diciendo, porque, ¿es 14? 16, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio se predica sin una pizca de vergüenza. ¿Por qué me avergonzaría del Señor que me salvó? ¿Por qué me avergonzaría del Dios creador de todo? ¿Por qué me avergonzaría de las palabras de Jesús? Y Jesús mismo dice, el que se avergüence de mí y de mis palabras en este siglo, yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre. Entonces, me van a disculpar, pero yo no me voy a avergonzar de mi Señor y de decir que de quién soy. ¿Por qué? Porque cuando yo vea al Señor, quiero que Él diga con orgullo, este es mi siervo. Quiero que el Padre diga con orgullo, este es mi Hijo. Por eso con orgullo yo digo, soy siervo del Señor, y con orgullo digo, soy hijo de Dios. Entonces el Evangelio se predica como testimonio y sin vergüenza. Sin miedo de que, van a decir que eres un religioso, es que eres... Pues sí, gozoso estoy de servir al Señor. Gozoso estoy de hacer lo que hago, de amar como amo, de dar lo que doy, sin miedo. Porque lo que yo hago, para lo que sirvo, para lo que predico, no es para una mentira, es para una verdad. Y la verdad que predico salva vidas. Esa es mi verdad, no la mía solamente, es la de Dios. Entonces, no me voy a avergonzar de esa verdad. Es así de simple, no me voy a avergonzar de mi Señor, no me voy a avergonzar del Evangelio, antes bien con orgullo lo voy a anunciar. Entonces, ya tenemos características importantes a remarcar. Uno, el testimonio se predica como testimonio, como una verdad. Perdón, el Evangelio se predica como un testimonio, como una verdad. Se predica sin vergüenza, con orgullo del Señor, no orgullo nuestro, no de que yo estoy orgulloso de ser yo alguien digno del Señor, no. Porque incluso entre la verdad del Evangelio es que nosotros no somos dignos, ni merecemos la gracia que Dios nos ha dado. Entonces, yo estoy orgulloso de decir con libertad
que mi Señor me rescató sin yo merecer. Eso es lo que es verdad. Entonces, ya tenemos esas dos características. Ahora bien, ¿de qué otra manera se predica el Evangelio? ¿Qué otra característica tiene la predicación del Evangelio o el compartir la palabra? Que se hace en cualquier momento. Y luego decimos, es que todavía no es el momento, todavía no es el tiempo, todavía no es... ¿De qué estás hablando? Segunda Timoteo, estamos aquí en Timoteo, gracias a Dios, así que nos movemos. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ya ven, porque les digo que no me agradan demasiado las fábulas. Dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, entendemos esta situación. Cuando se predica, aunque ya lo he aclarado antes, que no a todos les toca ser evangelistas, pero a todos nos toca compartir la palabra, no a todos les toca ir a distintas naciones, pero a todos nos toca compartir con la gente que está a nuestro alrededor y en nuestro entorno de Jesús. ¿Y cómo se hace? Con verdad, sin dudar, como testimonio, como alguien que ha sido testigo de lo que habla, sin vergüenza y en todo tiempo. Es que todavía no es el momento para que ella conozca de Dios. ¿Tú quién eres para decidir eso? ¿Tú quién eres para afirmar que no es el momento? Al contrario, el Señor está diciendo a través de Pablo, se lo dice a Timoteo y Dios nos lo dice a nosotros, te insto por el Señor Jesucristo, dice, que prediques siempre, a tiempo y fuera de tiempo, cuando piensas que conviene y cuando no. Es la verdad, siempre. Y lo predicarás en muchas ocasiones con tus palabras y se reafirmará con tus hechos. Y ahorita vamos a tocar ese tema. Entonces ya lo vimos los tres. Testimonio de verdad, sin vergüenza, en todo tiempo. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué otra característica tiene? ¿Qué otra característica tiene que tener? ¿Qué otra regla tiene el compartir la palabra del Señor? ¿Qué otra manera? ¿Qué otra cosa? Bueno, que tiene que ser en todo lugar, en toda cultura, en toda nación, en toda casa incluso. Y esto yo se los he dicho claramente. Si tú en una casa te dicen, no me hables de Dios, si quieres ser bienvenido aquí, pues yo no soy bienvenido aquí porque mi Señor no es bienvenido conmigo, así que yo me voy. No te quedes en un lugar en donde no te reciben a ti con aquel que te salvó. No dejes afuera a Dios por entrar tú en una familia. No dejes afuera a Dios por entrar tú en una relación. No dejes afuera a Dios por estar tú en una amistad. No reemplaces a Dios. Donde no te reciben a ti con Dios, no te reciben a ti. Y punto. Entonces, teniendo conciencia de esto, en la casa en la que no te dejen hablar de Dios como lo que es parte de tu vida, no deberías estar ahí. ¿Para qué? Es que son vecinos y familia de mucho tiempo, no te quieren recibir. Porque si te van a recibir a ti y a aquel que es uno contigo, el Señor. Y si no pueden recibir al Señor contigo, no te pueden recibir a ti. Porque tú ya no vives para ti solo, ya no vives tú solo, vives... Ahora el Señor vive en ti. Y si no te quieren recibir con el Señor, no te están recibiendo a ti. Sacude los pies, sacude el polvo de tus pies, sacude el polvo de encima de ti, de esa casa, y di que no es tu problema, que su sangre sea sobre su cabeza, porque tú limpio eres. Tú llegaste ahí como lo que eres, hijo de Dios, siervo de Jesucristo, y el Señor va contigo. Y si el Señor no puede entrar en la casa contigo, es porque tú no puedes entrar.
Si no me reciben a mí con el Señor, no me están recibiendo a mí. Y se acabó. Se acabó. Entonces, tengan conciencia de eso, hermanos, porque luego estamos muy negados porque amamos más a los hombres que a Dios. Porque decimos, no, es que yo, ¿cómo voy a perder esta amistad de años? Él siempre me ha dicho, o ella siempre me ha respetado, pero me ha dicho que yo le respete y que no le hable de Dios. No, entonces no te respetó. Jamás te respetó. Al contrario, te hizo creer que te respetaba y que tú no lo respetabas al hablar de Dios. Pero no entendió él, ni tú entendiste, que Dios es uno contigo. Y si Dios no está contigo, entonces ¿qué haces ahí? Él te faltó al respeto al pedirte que no fueras tú. Como si el día de mañana yo llego con un amigo o con una amiga o incluso con mi pareja y le digo, es que no quiero que seas tú, no te comportes como tú. Finge ser otra persona porque me caes mal. Es exactamente lo mismo que te están diciendo cuando te dicen no me hables de Dios. Es exactamente lo mismo y te voy a decir por qué. Porque Dios está contigo y tú en Él. Y lo que ha unido Dios no lo separa el hombre. Por ende, si tu naturaleza que nace de Dios no puede estar ahí, no te están negando solamente entrar o hablar de Dios, te están ofendiendo a ti diciéndote no te quiero tal y como eres. Quiero que cambies a como yo quiero que seas. Y lo peor es que te lo está diciendo un humano, una persona que tiene pecado y que te quiere llevar justamente a alejarte de tu santidad. Y lo peor es que tú lo escuches. Eso es lo peor. Entonces, tengan conciencia de esto, hermanos. Bien importante. Tengan conciencia de esta verdad para que no se dejen llevar de eso. Si no te reciben a ti con el Señor, no te están recibiendo a ti, porque te están pidiendo que seas lo que no eres. Hoy eres hijo de Dios, te están pidiendo que para juntarse con ellos no seas hijo de Dios. Y eso no es posible. Eso no es posible, ni debería ser posible. Entonces, en todo tiempo, como testimonio de verdad, sin vergüenza y en todo lugar. Ahora bien, ¿dónde comprobamos que es en todo lugar? Y la manera en la que se tiene que hacer, bueno, esto lo vemos en Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 19, se predica se dice más bien lo que se tiene que hacer. 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos, lo cual quiere decir enseñar constantemente. Id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, no tiene que ver con cultura. Ay, es que respeta su cultura. No, yo vengo a predicar a Jesús como lo que es una verdad. Sin importar la nación, sin importar la cultura. Ahora bien, debo aclarar que no te vas a mover tú por tu propia cuenta donde tú quieras. Porque incluso vemos en el libro de Hechos cómo Jesús, el Espíritu de Dios, no permitió que Pablo y Bernabé fueran a predicar en Asia. No me acuerdo por qué, no dice la Escritura por qué, pero no era el momento de la predicación allá. Sin embargo, a donde los movió y donde les permitió estar, jamás se negaron a predicar, aunque no recibieron todos la palabra. Entonces, donde Dios no te ha dejado ir, pues obviamente no se puede. Pero en todo lugar en donde tú estés, se habla la palabra de Dios. Se habla de Dios, porque tú eres uno con Dios. Dios ha entrado en tu vida. No puedes tratar de sacarlo tú por conveniencia. Entonces dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, importante el bautismo, que también se predica juntamente con la salvación. El evangelio se predica con todo y bautismo. Aviso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un solo nombre, el de Jesús. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vuelvo a repetir, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El evangelio, aunque es de fe, no solamente se rige por la fe. O sea, me refiero, es la base de todo. La fe es la que da salvación, pero la fe se confirma guardando lo que por fe has escuchado. O sea, es ese punto, ¿no? De que luego la gente entra en un concepto errado de la fe. Entonces si creo en el Señor, yo puedo hacer lo que yo quiera y igual voy a ser salvo. Entonces, si tú haces lo que tú quieras, a pesar de haber escuchado al Señor, realmente no le estás teniendo fe. Ese es el detalle. Porque una de las cosas en las que tenemos fe es que Él nos limpiará de todo pecado. Y si tú sigues en pecado, ¿dónde está tu fe?
no que tenías fe en que Él te iba a limpiar de todo pecado, ¿por qué sigues buscando el pecado? Entonces, obviamente, la fe viene nacida del corazón y reflejada en las obras. Como dice Santiago, pruébame tu fe sin obras y yo te confirmaré mi fe por mis obras. Entonces, como dije anteriormente, lo que tú atas en el cielo es atado en la tierra. Lo que se hace en lo espiritual se tiene que confirmar en lo terrenal. Es una naturaleza que va junta. Ahora bien, por eso mismo es que Marcos también lo llega a mencionar. ¿Cuándo qué? Cuando Marcos dice en el capítulo 16, último capítulo de Marcos, versículo 15, versículo 15 al 18 menciona justamente esto. Porque habla de otra característica. Es en todo lugar, en todo tiempo, con testimonio de verdad y sin vergüenza. Y a toda criatura. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Obviamente se refiere a toda persona, humano, ser humano, obvio. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Punto. Es a todas las naciones, a todas las personas, o sea, en todo lugar, a todas las personas, en todo tiempo, como testimonio de verdad y sin vergüenza. Como testimonio de verdad, esa parte es importante. Y sin vergüenza. ¿Y qué dice acá? Porque eso es lo que yo les estaba mencionando. No todos están mandados a las naciones a predicar. Que luego me van a querer salir, yo, ama de casa, madre de 3 hijos pequeños, me voy a ir a las naciones. Espérate, tú tienes una responsabilidad con tus hijos, mandada por Dios. Y tendría que ir al texto justamente que dice que tú te tienes que hacer responsable de tus hijos. Así que a ti te toca predicar el evangelio con tus hijos. Por tanto, ve cómo lo tienes que predicar. Aprende cómo lo tienes que predicar con tus hijos. A ti no te toca ir a las naciones. Hay gente a la que sí le toca. Y Dios da señal de que justamente esas personas fueran enviadas a eso. Como dice aquí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ahí vemos las señales de aquellos que fueron enviados a justamente todas estas cosas. Lo vemos con Pablo. Pablo fue mordido por una serpiente, pero no le pasó nada. Entre otras cuestiones. Simple y sencillamente entender eso. Entender esa cuestión y esa naturaleza. Y al saber que no nos toca a todos movernos para todos lados, al menos en donde estamos, sí vamos a predicar el evangelio. Eso es, creo que lo más importante. Que donde tú estés, se predique el evangelio como debe ser. Como debe ser. Por eso mismo yo trato de enseñarles cómo es, para que sepan cómo debe ser. Cómo debe ser. Ahora bien, por lo mismo, hermanos, es importante que tengan entendimiento que lo que hablamos de primeras, ¿no? El evangelio sí o sí se predica con palabras, sí o sí. No se puede predicar el evangelio sin palabras, o sea, sin hablar, no se puede. Es por algo predicación. Ahora bien, este mismo evangelio que se predica con las palabras se tiene que predicar con un testimonio de verdad, sin hacer fábulas, inventos, cuentos. Es una realidad, y esa realidad se predica como lo que es, una verdad, sin vergüenza, en todo tiempo, en todo lugar y a toda criatura. Ahora, ¿qué más? Ahora, ¿qué más? Que esta palabra, que puede ser tanto hablada como escrita, que eso se los confirmo en segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, menciona Pablo, que se mantengan firmes, ¿no?, en la palabra, se mantengan firmes en la palabra que ellos recibieron, en la enseñanza que ellos recibieron, ya sea por palabra o por carta. Entonces, por eso mismo es que al final de cuentas en los escritos siguen siendo testimonio justamente del evangelio y de la verdad. Por eso mismo a través de la Biblia también se predica a Jesucristo. Ahora bien, ¿qué otra característica tiene que tener, hermanos? El testimonio.
el testimonio, la forma en la que uno se comporta. Yo no puedo decir a los hermanos, no, es que Dios libra del pecado si yo sigo comportándome como un pecador. Yo no puedo decir que Dios perdona pecados si yo me sigo sintiendo culpable. Yo no puedo hablar de sanidad si yo sigo enfermo del corazón. Y no me refiero a una enfermedad física, sino enfermo de corazón. O sea, de que mi enfermedad, mi pecado sigue ahí. Sigo deseoso de hacerlo y de fallarle a Dios, porque pues así es mi naturaleza. Yo no puedo hablar de un evangelio de libertad y de salvación si yo mismo sigo atado al pecado y apartado de la salvación. Porque escrito está que prácticamente el que enseña y no lo hace es condenado. Y también dice la escritura que ¿cómo vas a sacar tú la paja del ojo de tu hermano teniendo la viga en tu propio ojo? Yo he pecado y Dios me ha perdonado. Yo he estado en pecado y Dios me ha salvado. Y ahora que me siento libre por parte del Señor y que estoy gozoso de seguir en el camino, y si tropiezo me levanto y en el nombre del Señor sigo adelante, puedo decirles el evangelio de la verdad y cómo Dios libra de todo esto. Pero si no fuese el caso, ¿cómo podría? Mentiría, y entonces ¿dónde estaría la verdad? Cuando uno se descuida, cuando uno se aleja de Dios, cae en pecado. Cuando uno puede decir yo creo en el Señor, pero si sus hechos no respaldan su fe va a ser débil y tambaleará, y el que se crea firme, mire que no caiga, porque cuando caiga va a doler. Y lo digo como testigo de esto. Duele mucho fallarle a Dios. Duele mucho darse cuenta que otra vez le fallaste a Dios. Por eso mismo es más recomendable que tengas cuidado de que tu vida esté encaminada en el Señor para no fallarle, que fallarle y al haberle fallado sentirte tan mal. Porque si tú has sido convertido al Señor, te duele justamente esa situación. Porque ya no estás hecho para vivir en el pecado. Entonces cuando pecas te das cuenta que no valió la pena y que duele de corazón. Entonces tiene que también estar respaldado con los hechos. Ahora, antes de pasar ese tema, quiero ir tocando algunos versículos que demuestran lo que les estoy hablando y cómo los apóstoles justamente, incluso por sus cartas, hablaban las cosas como son, ¿no? como deben ser. Vamos a Primera de Juan. Creo que es la más clara de todas, es donde lo expresa tan claramente. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice, ahí está, es Pedro, perdón, Primera de Juan, aquí está. En Primera de Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre, con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, les hablo con verdad, con testimonio de que lo he visto, de que sé que esto es verdad. Esto también lo vemos en el libro de Hechos. No, perdón, en el libro de Hechos, en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas. Si vamos al Evangelio según San Lucas, el primer capítulo, dice lo siguiente, Lucas capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, que nada no cuento, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. ¿Se acuerdan que les dije que la verdad se puede investigar y comprobar? Dice, de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, vemos justamente esta naturaleza de la palabra, que se habla con verdad.
Lo vemos primero en estas cartas, en estos escritos, y también lo vemos en persona. O sea, como algo sucedido en un momento de palabra, ¿no? De verdad, no solo escrito. ¿En dónde? En el libro de Hechos. Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4, Pedro y Juan son encarcelados y están frente al concilio y les dicen no prediquen a Jesús, pero Pedro y Juan les dicen en el capítulo 4 versículo 20, porque no podemos, dicen. Bueno, miren, se los leo desde el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? La predicación de la verdad. Ese es el punto. Entonces, tanto en persona como en escrito se debe afirmar la verdad como lo que es verdad. Y ahora, sobre los hechos. Esto es algo que quiero confirmarles porque lo dice en el mismo libro en la misma carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Aunque debo ser claro que esto se lo dice principalmente a las mujeres, es una realidad que quiero reflejarles. ¿Okay? Dice en segunda de Pedro, esta es primera de Pedro. Es en primera de Pedro, perdón, es en primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, y dice de la siguiente manera. Asimismo, vosotras mujeres. Es importante que dice a las mujeres, a los hombres nos toca hablar, a los hombres nos toca predicar, pero a las mujeres también les dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, o sea, antes se les tuvo que haber predicado, porque luego hay gente que quiere actuar como cristiano sin predicar, pero antes se les tuvo que haber predicado y la gente no haber creído, para que entonces las acciones demuestren la verdad. Porque dice, y vosotras, dice, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y esto también pasa en los hombres, pero es principalmente las mujeres con sus esposas. Ahora bien, fíjense que es bien importante que dice, los que no creyeron a la palabra, o sea, primeramente se les predicó la palabra. Entonces no quieran, simplemente es ese hecho, que las acciones hablen por sí solas. Necesitan hablar del evangelio como es, predicarlo como es, decirlo como es. Si yo vivo y actúo y me comporto como me comporto es porque mi Señor Jesucristo me ha salvado. Punto. Se tiene que hablar. Y tus hechos deben respaldar esas palabras para que los que no le creyeron a las palabras vean los hechos y digan, es verdad. Es verdad que Dios cambia, es verdad que Dios salva, es verdad que Dios da mansedumbre y amor al corazón. Que se compruebe con la verdad. Aunque la palabra no haya sido creída, los hechos comprobarán que eso era verdad. Entonces, ya tenemos el de este completo y vamos a ponerlo, yo creo que si quisiera ponérselos en una imagen para después de eso pasar al siguiente versículo. Déjenme ver si tengo por aquí con qué. ¿Dónde está? A ver, un segundo. Aquí está. No lo había borrado. ¿Por qué? Por favor, dime que se borra. Es que tengo aquí escrito todavía lo de la vez pasada del Lobos. No se está borrando. ¿Dónde está el alcohol? Bien. Creo que con este se puede. Permítanme, se los confirmo. Sí se puede con esto, mira. Perfecto. Es que no me acordaba, no me acordaba que todavía lo tenía ahí escrito. Ok, perfecto. Excelente. Ahora sí, ya está limpio. Permítanme. Ahora sí. Características, reglas de cómo se debe compartir el evangelio. Es importante irlas señalando. Déjenme, les pongo aquí. Me faltaría el negro. ¿Dónde está el negro? ¿Dónde está mi marcador negro? Yo lo tenía por aquí. Que como no lo he usado ya en un tiempo, los tenía allí
hechos bolita porque no lo había ocupado. O sea, se me había pasado y los dejé en un lugar y se me había ido por completo. Ajá. Aquí está el azul. No consideré, fíjense, le debía haber pensado, no consideré que lo iba a ocupar hoy. Pero bueno, yo creo que con esto es suficiente para que se vea. Con el azul tengo. Aunque debo decir que me gusta el negro. Acá. Cosas, reglas incluso diría, o características de cómo se comparte el evangelio, pero serían mayúsculas. El evangelio. Así. Cosas que... Ajá. Y vamos viendo las características. Primero que nada. Sería... Primera característica es que se testifica. Se testifica como lo que es una verdad. Eso es lo primero. Se testifica como lo que es una verdad. Segunda característica, se hace sin pena y sin vergüenza, sin pena ni vergüenza. Sin pena y sin vergüenza. Se tiene que predicar el evangelio. ¿Qué otra característica tiene? Que se hace o se predica en todo tiempo. Voy a ponerle incluso como dice ahí en la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Ahorita que ya termine, vamos a ponerlo ahí en imagen para que le puedan tomar screenshot y tengan las características de cómo se debe compartir el evangelio. Y dice, aparte de esto, tendría también que ser en todo lugar, de lo cual ya hablamos, en donde no los dejen predicar el evangelio, donde no les dejen compartir lo que Dios ha hecho en su vida, o lo que Dios ha hecho con ustedes, o cómo conviven ustedes con Dios, no son bien recibidos ustedes ahí. ¿Qué hacen ahí? Entonces, ustedes insistan en esa verdad. O sea, yo no puedo separarme de Dios, Dios está conmigo, yo con Él. O sea, si me quieren recibir aquí, tienen que recibirme con el Señor, no de otra manera. Y si no, pues no me reciben, así de simple. Entonces, en todo lugar, en todo... permítanme, aquí limpio. Segundo, ahí está. En todo lugar y cultura. Que dice que es en todo el mundo y naciones. Cultura. ¿Qué otra cosa también era importante? Que tiene que ser en palabra. Tiene que ser... a ver, déjenme lo marco. Tiene que ser por palabra. Tiene que ser dicho, voy a ponerlo así, en palabra o escrito. Tiene que ser dicho, tiene que ser expresado, eso es una realidad. ¿Qué otra característica? Obviamente, que tiene que ser confirmado con los hechos, ¿no? Respaldado, vamos a ponerlo así, respaldado por los hechos.
bueno, vamos a ponerlo así, respaldado por una vida de fe y verdad. Y esas son las características obligatorias para compartir el Evangelio. ¿Cómo se debe predicar el Evangelio? ¿Cómo debe ser anunciado? Se debe testificar como lo que es una verdad, sin pena ni vergüenza, a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar y cultura. Tiene que ser dicho en palabra o escrito y respaldado por una vida de fe y verdad. Esas son las características obligatorias para poder compartir el Evangelio como debe ser. Es la manera en la que se comparte el Evangelio, y si el Evangelio no se comparte con estas características, el Evangelio no está siendo compartido como debería de ser. Importantísimo. Estas características son importantísimas. Yo incluso, déjenme ver si le puedo tomar screenshot. Sería así. Creo que sí le pude. Ahí está, perfecto. Entonces, tengan conciencia de eso, por favor. Y ahora sí, obviamente están también estos versículos que son los que confirman todo lo que hemos hablado, por si le quieren tomar también screenshot. Ahí están todos los versículos hasta aquí, porque esto es lo que ahorita vamos a hablar. Hasta aquí, de aquí en adelante es todo lo que hemos hablado, todo eso confirmado con la palabra, que no son inventos míos, que no son características que yo les estoy poniendo para que ustedes obligatoriamente las hagan porque yo quiero. No, allí está escrito, aquí está todo revelado. Entonces, bien importante, me gustó. Se los vuelvo a poner por una segunda vez, perdón, tercera vez. Ahí está. Se los vuelvo a poner por una tercera vez por si las moscas, por si es que les sirve. Y ahora sí lo dejamos ahí. Seguimos con la lectura, nos falta un versículo. Y ahora, vuelvo a leer el 12. Vamos de nuevo a Juan, capítulo 3, versículo 11. Juan, capítulo 3, versículo 11. ¿Ven por qué era necesario que nada más viéramos 2 versículos? Ya son las 11:30. Va. Juan capítulo 3, versículo 11, y voy a leerles hasta el 12, y de ahí terminaríamos. Dice: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Va a haber gente que no lo va a recibir ni así. Dice: si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esto es algo que pasa mucho. O sea, imagínense, les pongo la situación. Nosotros le predicamos a la gente lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno. Dios cómo me ha librado a mí de la pornografía y de ciertas situaciones ahí, cómo ha librado a otros del adulterio, cómo ha librado a otros en su matrimonio, ha salvado su matrimonio, ha salvado su familia, ha salvado la vida de la gente. Eso es terrenal, porque aunque se actúa espiritualmente es algo que se ve en lo terrenal. Ahora, ¿cómo van a creer en Jesús? ¿Cómo van a creer en lo que ya hemos hablado, ¿no? De la Trinidad del Señor? ¿Cómo van a entender lo venidero del Apocalipsis? ¿Cómo van a creer todo eso si no creen lo que ya hemos visto y lo que sí se puede confirmar y corroborar por testimonios? Pues no van a poder creer lo espiritual, porque en primer lugar, escrito está que el hombre terrenal no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Esto aparece en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, donde dice, hasta acá, pero el hombre natural, o sea, el terrenal, el que es de esta naturaleza, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, o sea, se entienden a través del Espíritu Santo, que es el que nos revela la verdad. Y estas verdades también se revelan a través de la fe. Por eso mismo dice en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, ¿está? Hebreos capítulo 11, versículo 3.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por medio del Espíritu Santo entendemos y por medio de la fe entendemos. Normal que un hombre terrenal que no tiene fe no pueda entender, que un hombre que no tiene el Espíritu de Dios no pueda entender. O sea, es normal que ellos no entiendan ni lo terrenal, ni lo que sucede aquí en la tierra, mucho menos lo que viene del Espíritu. Por eso mismo es que teniendo conciencia que la sabiduría y el conocimiento de la verdad y el entendimiento vienen de Dios, porque incluso está escrito, Proverbios capítulo 2, versículo 6, menciona diciendo, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, ¿de quién viene la sabiduría? De Dios. ¿De quién viene el entendimiento? De Dios. Por eso Santiago, en el capítulo 1 de su carta, versículo 5, nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, entendamos eso. La sabiduría viene de Dios, porque luego la andamos buscando es que en el texto hebreo, es que en el texto griego, que es que en el texto masorético de no sé qué y de tal y tal, y es que el maestro tal. Pídesela a Dios. Yo te lo digo como alguien que ha estudiado, entre comillas, digo porque no he estudiado como tal el idioma hebreo, pero sí las raíces hebreas de la Biblia, y sigue siendo exactamente lo mismo que Dios me ha revelado por medio de su Espíritu, y me ha servido solamente para confirmar que no es ese tipo de estudios los que te dan el conocimiento de la verdad, sino el Espíritu Santo que habita en cada uno de aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se han arrepentido de sus pecados y se han entregado al Señor. El estudiar esas cosas, temas de contextos históricos y otras cuestiones simplemente te va a servir para confirmar, sí, ciertamente Dios me enseñó bien, que es lo que ha hecho conmigo. Entonces, sepan que del primer lugar que viene el conocimiento y la verdad es del Espíritu Santo. Entonces, viene de Dios. Y Dios es el que hace entender. Y por la fe entendemos. Y así tiene que ser. Entonces, con eso concluimos y terminamos la lectura del día de hoy. Vamos a orar y agradecer. Y con eso, ahora sí, ya por completo, damos concluido el devocional. Padre Celestial, Dios bendito, grande en misericordia y en amor, gracias. Gracias por el conocimiento que nos has dado a conocer hoy. Gracias por permitirnos entender cómo vamos a predicar la verdad, cómo tenemos que anunciar tu reino, Señor, cómo no es cosa de inventarnos nada, porque al final de cuentas tú lo has hecho todo maravillosamente. Entonces, Padre, gracias de corazón por tu gran amor, gracias por tu gran perdón, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por cómo nos has predicado la verdad, nos has permitido recibirla, y gracias, Señor, porque también a través de ti entendemos todo esto. Te pedimos que sigas dándonos amor para obedecer y esa sabiduría para saber qué hacer cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. ¡Ay, se me fueron las energías, tú! Terminé y se me fueron las energías. Me pegó de golpe como un mal del puerco, tú. Ay, se me fueron las energías, tú. De golpe. Pues nada, terminamos, hermanos. Quienes se tengan que retirar adelante, tómenle screenshot a los versículos. Igual ahorita se los van a estar mandando por ¿cómo se dice? Por mensaje. O sea, por los comentarios ahí para que también lo puedan anotar. Sin embargo, pues aquí están, ¿no? Aquí están principalmente. A lo mejor en el comentario como tal, ahí se los van a estar mandando. Saúl, te los encargo. ¿Estás ahí, verdad? A ver, ¿dónde estás? Saúl. ¿Voy, Saúl? ¿Dónde anda? A ver. Ha de aparecerme un poquito más abajo. Ah, sí, aquí estoy. Ah, ok, va. Ahorita se los estará compartiendo Saúl.
Y al final los anuncios se los estará dando Naomi y ya con eso terminaríamos. ¿Dudas, hermanos? ¿Preguntas sobre los temas, sobre las cuestiones? De una vez. Dice, mencionaste sobre las películas. Hay una en cines, Apocalipsis. Y esa es la única, esa es de las que más me llama la atención ver. Te voy a explicar por qué. La que va a salir de Apocalipsis tiene algo que a mí me encanta. Literalidad. O sea, tal y como está escrito se supone, hasta lo que han anunciado, si lo que anuncian es verdad, yo quiero ir a verla. O sea, es de las pocas películas que te digo, quiero ir a verla al cine. ¿Por qué? Porque esa película tiene una característica que me pareció sumamente acertada. No quieren interpretar nada. Tal y como dice la palabra, así la quieren poner. Les doy un spoiler de la película. Claro. Es que está basada en el libro. Decía, es la única película que me dan unas ganas de irla a ver. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice, y salió un dragón del mar, en la película va a salir un dragón del mar. Entonces, yo quiero verla porque se supone, vuelvo a repetir, se supone no le van a agregar nada, lo van a dejar tal calco a lo que dice la Biblia. Es el único motivo por el que me dan unas ganas de ir a verla, porque yo no soy tan bueno con la imaginación. Entonces eso me va a ayudar bastante a que si lo van a hacer literalmente como dice ahí, a tener un poquito como la idea de cómo lo imaginaban las demás personas en cuanto empiezan a expresar, ¿no? De que y salió el ángel o el caballo blanco y salió el ángel de no sé qué y quiero verlo, eso sí me gustaría porque es muy directo, muy literal. Como les dije hace ratito, se predica como una verdad, como lo que es. Y bueno, lo que vio Juan fue lo que vio, punto. Ya veremos si lo que vio tenía otro significado, si tenía una interpretación. Por ejemplo, hay una teoría que dice que las langostas que vio Juan el apóstol no eran langostas, sino helicópteros de guerra, lo cual no sabemos. Pero ¿para qué interpretar? Mejor verlo tal y como dice la escritura. Y yo tengo ganas de ver esa. Tengo ganas de ver esa. O sea, literalmente que se tiene que hacer. O sea, literalmente. Cuando dice, hermano, ¿a qué se refiere? O sea, que no te dé pena predicar a Jesucristo, que no te dé pena decir yo soy del Señor. Eso es a lo que me refiero. Y eso es a lo que se refiere la escritura. No te avergüences, porque cuando te da vergüenza es como que, uy, los cristianos son bien no sé qué tal, y mejor que ni sepan que yo soy cristiano. No, yo soy cristiano y yo no soy así. Y si soy así, pues gloria a Dios, porque es lo que manda el Señor. O sea, es no tener vergüenza por el evangelio y por aquel que te salvó. Porque incluso, por ejemplo, se encontró hace mucho tiempo, lo cual confirma justamente la crucifixión de Jesús y otras cosas, se encontró la burla de un hombre súper antigua, griego, a un conocido de él. Decía, he aquí, voy a decirles el nombre, que sé que no es ese, pero se los voy a inventar. He aquí, Eraustio, o no sé cómo se llamaban, con su dios. Y aparece un dibujo de un muchacho como hincado y un burro crucificado. Entonces, la gente va a hacer burla del evangelio y de Jesucristo. Si tú te avergüenzas por eso y dices, no, ¿saben qué? No les voy a decir que soy cristiano porque qué pena que... No, eso es a lo que se refiere. No tengas vergüenza de aquel que te salvó, ni tampoco del evangelio que es para salvación. Porque luego te dicen, ay, ¿tú crees en esas cosas? Claro que sí, porque sé que son verdad. Eso es a lo que se refiere a no tener vergüenza. Dicen que le quitaron la verdad de la Biblia. ¿Cómo? Que veneran mucho a María. O sea, que van a poner a María como la mujer. Pues mira, ahí solamente dice que es una mujer, que tiene el sol en la de esta y la luna en no sé en dónde. Con que pongan eso y no digan, ya si la gente quiere creer que es María, es su problema. Vuelvo a lo mismo. Mientras se refleje o se ponga como lo que es una historia sin interpretación,
me parece bien. La interpretación ya la tenemos nosotros y sabemos que no tiene nada que ver con María. Hola, ¿el Evangelio se predica en todas las edades? Eh, sí, o sea, sí, en realidad sí, pero vuelvo a lo mismo. Una cosa es, se comparte en todas las edades, no se predica en todas las edades. ¿Se acuerdan lo que les dije desde el principio? Que a no todos les toca el ministerio del Evangelio, el ministerio de la predicación. Bueno, un niño no tiene por qué estar predicando en ningún lugar público. Un niño comparte entre sus amigos, entre los vecinos, entre la gente que lo conoce, comparte de la palabra, como Jesús lo hizo. Acuérdense de Jesús. Jesús es un gran ejemplo. Jesús era un niño de 12 años que estaba preguntando y dando sus anotaciones y sus aclaraciones a los fariseos. Pero luego vemos que Jesús no predicó el evangelio sino hasta que llegó a los 30. Entonces es nada más esa aclaración. Claro que sí, lo comparten todos, niños, adultos, todos no estamos negados a compartir. Lo que quiero dejar claro es que no a todos les toca el ministerio, el trabajo de... Es simplemente ese hecho. Ajá. Es que son bastantes, son bastantes. Ya ahí van, ahorita se los van enviando. Hasta ahí llegó a Marcos, ¿qué? Marcos dice, faltan como 3 4 versículos y luego de eso seguiría los últimos del último versículo. ¿Cómo así, José? Pues déjeme lo reviso hoy. Qué bueno que me avisa. Gracias por avisarme. Tú ni en cuenta. Sí lo vi, porque a lo mejor lo vi y se me traspapeló con todos los mensajes. Porque luego, como yo también envío aquí mismo, le doy ahí a compartir el link y lo comparto en varias personas, pues obviamente el chat se me baja. Entonces la gente que me habrá escrito se me queda hasta abajo. Entonces qué bueno que me avisa. Ahorita lo reviso. ¿Va? Ahorita lo reviso. Gracias por avisarme. Gracias. Na, 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 na. Ok, hasta aquí ya llegaste a... Pedro al 2, ajá. Y luego Primera de Corintios para el siguiente capítulo, que sería el siguiente versículo, perdón, que sería del versículo 12, Primera de los Corintios 2, 14, ok, muy bien. Y faltarían 1, 2, 3 versículos más. Sí, gracias por avisarme, de verdad. 11, 3. Perfecto. Pues ahora sí, ya quedaron todos los versículos. Pues hermanos, ahí los tienen para que los puedan anotar. Cualquier duda que traigan, mándenme mensaje sin ningún problema o pregúntenme aquí antes de que me vaya. Y si no, pues bueno, nos vamos viendo hoy a las 6 de la tarde, primeramente Dios, para la lectura de la palabra. Ya saben cómo funciona esto. Hoy terminamos, espero, primeramente Dios, hoy terminamos el libro de Mateo. Y comenzamos ahora sí con un nuevo libro. Ahí ya les estaré avisando qué libro va a ser el que vamos a estar leyendo y con cuál vamos a estar comenzando el día de hoy. Así que estén atentos, Dios mediante, los veo hoy a las 6 de la tarde. Acá son las 11:50, calcúlenle. De aquí a 7 horas, 6 horas, estaríamos empezando lo que viene siendo la lectura. Ahí los espero, primeramente Dios. Cualquier cosa que necesiten me avisan. Y bueno, Dios me les bendiga mucho. Nos vemos, hasta la próxima. Bye bye. ¿Qué pasó? ¿Alguien me preguntó algo? Hola, otra vez. Entonces, ¿se le puede predicar a un niño el evangelio? Claro. O sea, sí, es a todas, por eso mismo dice a toda criatura, niños, adultos, a todos se les predica el evangelio. Es más, al contrario, dice, no le neguéis, por así decirlo, la entrada a los niños. Dice, no les impidáis el venir a mí, dice Jesús. Pues claro que sí. Más, creo que son los principales en los que se les tiene que hablar de Dios. Pero bueno, va.
Los anuncios, ¿cómo así tú? Tú los pudiste poner. Bueno, va, voy a los poniendo y me despido. Es que la mayoría los dije ya, como tal. Me estás haciendo tú sí, pues es que ya es hora tú. Ya uno ya trae hambre. No, no sé si sea necesario que se esperen a que se acaben los versículos para entonces enviar los anuncios. Yo creo que los anuncios se tienen que estar enviando así intermedio entre los versículos sin ningún problema. Pero bueno, ya luego lo checamos. Dios me les bendiga, lean la Biblia, amen a Cristo y ahora sí, me voy despidiendo. Hasta la próxima. Bye bye, nos vemos a las 6. Primeramente Dios. Dios me les bendiga. Hasta luego. Bye bye. Sí, pero pues la idea es que esté en constante movimiento el chat, principalmente. Va, cuídense. Hasta luego. Bye bye.